Buenos días, soy Cyril Bertolon, responsable técnico de la gama de papeles Canson Infinity. Me encargo de la realización de pruebas, la investigación y el desarrollo de los papeles, así como el diseño y la creación de los perfiles ICC. Tengo también el privilegio de imprimir todas las fotos de nuestros embajadores para las ferias profesionales en las que participamos. ¿Qué es la gama Canson Infinity? Canson Infinity es una gama completa de papeles fotográficos de bellas artes, de muy alta calidad para los fotógrafos e impresores. La gama Canson Infinity se fabrica con los más altos estándares de calidad de la industria. Todos los papeles tienen una amplia gama de colores, negros profundos y una excelente nitidez de imagen. Así, los artistas, fotógrafos e impresores pueden elegir entre una gran variedad de texturas y estéticas. Esta gama de papeles se clasifica en 4 universos: la Digital Art Reproduction, los Digital Darkroom Papers, los papeles fotográficos y los canvas. En la gama Digital Art Reproduction se encuentran todos los papeles matte de bellas artes, de calidad museo, 100% algodón, sin ácidos, sin blanqueantes ópticos, para responder a las exigencias del mercado en términos de resistencia y envejecimientos y durabilidad de las impresiones. Están todos fabricados de forma redonda o Fourdrinier en diferentes texturas. El RAG photographique de fabricación Fourdrinier, con una superficie ultra lisa única combinada con un tacto satinado. El Vellin Museum RAG, un papel de edición fabricado de forma redonda con un grano fino y sedoso que es ideal para la edición del arte y la fotografía. El edición Etching RAG de fabricación Fourdrinier, que se desarrolló para cumplir con los requisitos de grabado y de la edición de arte. También con una textura suave de grano natural ultra fino. El Printmaking RAG, forma redonda con un grano fino. Y la Aquarelle RAG, forma redonda, auténtico papel acuarela grano fino, textura y tonalidad, calidad de un papel de bellas artes tradicionales. En enero lanzaremos 4 nuevos papeles Arches, fabricados todos en forma ronda, 100% algodón, extra blanco y todos sin blanqueantes ópticos. El H88, ultra liso, blanco extra puro, el H Vellin BFK Rive de grano natural en tinta natural y blanco extra puro, y el H Aquarelle, un auténtico papel de acuarela Arche en grano fino. Todos estos papeles Arche tienen una nueva capa de recepción de tinta única, especialmente desarrollada para obtener una gama de color superior, negros profundos y reflejos y los mejores tonos medios del mercado. El segundo universo, Digital Darkroom Papers, que tiene como ejemplo el Barita Prestige, papel que se ha utilizado para realizar las impresiones de la exposición de iPhone. En esta gama se encuentran los papeles artísticos de cuarto oscuro, de calidad museo, 100% algodón, sin ácidos, ISO 9706 estándar para la resistencia al envejecimiento. Hay el Barita Photographic 2, como bien dice su nombre, Barita está recubierto con una capa real de sulfato de bario, compuesto de alfa-celulosa sin ácidos, que recuerda a los tradicionales papeles plateados a base de fibra. Hay el Barita Prestige, también con sulfato de bario sin ácidos, compuesto de alfa-celulosa y algodón, con un revestimiento de sulfato de bario. Este papel recibió el prestigioso premio TIPA 2017 al mejor papel fotográfico de chorro de tinta. Hay también el Platin Fibre RAG, que es el resultado de la combinación del papel 100% algodón con las últimas innovaciones tecnológicas
y el revestimiento del papel, convirtiéndolo en la mejor alternativa al papel varietal tradicional. Y esto también no tiene blanqueantes ópticos. Después, los papeles fotográficos, el Photogloss Premium RC, el Photosatin Premium RC y el Photolustre Premium RC. Estos papeles están constituidos por una base sin ácido en fibra de alfa-celulosa, cubierto por una capa de polietileno y de una capa receptora microporosa. Estos papeles tienen blanqueantes ópticos para conseguir un Dmax excepcional y una amplia gama de colores intensos. Son también ISO 9760. Para terminar, los canvas en 340 y 360 gramos, el Museum Pro Canvas y el PhotoArt Pro Canvas, dos bases, una 100% de algodón, el Museum, y la otra polialgodón, el PhotoArt. Son resistentes al agua y no contienen blanqueantes ópticos. Son disponibles en brillante o mate. Por supuesto, encontrará con facilidad todos los papeles de la gama y los perfiles ICC correspondientes para su impresora en la página web cansoninfinity.com. Todos los perfiles están realizados en el laboratorio Canson con los últimos equipos y programas profesionales. Probamos y seleccionamos las mejores configuraciones de impresión para obtener la mejor linealización del negro y de los colores y la gama de colores la más alta reproducible. Bien, podrán encontrar todas las informaciones técnicas en la página web de Canson Infinity. Muchas gracias por vuestra atención y yo deseo unas buenas impresiones. Gracias.